Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. La habitación estaba llena de un silencio extraño, roto solo por el sonido de sus respiraciones. La tenue luz de las velas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Él estaba frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su piel. Su mirada intensa me atravesaba, como si quisiera desentrañar cada secreto que guardaba. Mi vestido rojo, ajustado en la cintura y cayendo con suavidad hasta mis tobillos, se movía ligeramente con cada uno de mis nerviosos suspiros. Me sentía atrapada, pero no quería escapar. Sus dedos, largos y delicados, se deslizaron sobre la mesa de madera hasta detenerse justo al borde, como si dudara en cruzar esa invisible barrera. Todo mi cuerpo estaba en alerta. Mis sandalias de tacón, de tiras finas que enmarcaban mis tobillos, descansaban sobre el suelo frío. Pero yo apenas lo notaba. El aire estaba cargado de una tensión que parecía tangible. No sabía cómo habíamos llegado a este punto. Cada paso hacia él había sido un acto de desafío hacia lo que creía correcto y ahora estaba justo al borde de lo prohibido. Todo comenzó de manera inocente. Mi nombre es Marina, y hace poco había empezado a trabajar en una galería de arte en Granada. Un lugar que siempre me había fascinado por su belleza y misterio. Después de años de vivir en un pequeño pueblo en Galicia, finalmente había dado el salto hacia la ciudad. Mi vida estaba llena de rutinas predecibles, pero en Granada sentía que todo era posible. La galería pertenecía a Diego, un hombre de unos 40 años, conocido por su talento y su capacidad de capturar emociones humanas en sus cuadros. Su esposa, Clara, era la encargada de organizar eventos y exposiciones. Juntos parecían la pareja perfecta, exitosos, elegantes y encantadores. Cuando me contrataron, me sentí fuera de lugar. Mis vestidos sencillos y mi actitud reservada contrastaban con el ambiente sofisticado de la galería. Sin embargo, Diego y Clara me hicieron sentir bienvenida desde el primer día. Clara, en particular, era amable y siempre encontraba tiempo para preguntarme cómo estaba. Diego, en cambio, era más reservado, pero su mirada siempre parecía buscar algo más profundo. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en la galería, Diego entró en la oficina. Estaba despeinado, como si hubiera estado trabajando horas en su estudio. ¿Te gusta trabajar aquí, Marina?, me preguntó con una sonrisa que era a la vez cálida y desafiante. Asentí, tratando de no parecer demasiado nerviosa. Sí, es un lugar fascinante. Aunque a veces siento que no encajo del todo. Diego se rió suavemente. Todos nos sentimos así al principio. Pero tú tienes algo especial, Marina. Algo que no se puede enseñar. No supe cómo responder. Su presencia era magnética y cada palabra que decía parecía tener un doble sentido. Me quedé quieta, sintiendo cómo el ambiente a mi alrededor se volvía más denso. Antes de irse, dejó su mano descansar por un instante en mi hombro. Fue un gesto breve, pero suficiente para que mi corazón comenzara a latir más rápido. Con el paso de las semanas, también empecé a notar cosas sobre Clara. Era impecable en todo lo que hacía, pero había una melancolía en su mirada que no podía ignorar. Una noche, mientras recogíamos después de un evento, me invitó a tomar una copa en la sala principal de la galería. Diego y yo llevamos muchos años juntos, comenzó, su voz tranquila pero cargada de significado. El tiempo cambia las cosas, ¿sabes? A veces, lo que parecía eterno se vuelve frágil. No sabía cómo responder, así que simplemente asentí, sintiendo que estaba compartiendo algo importante, pero no comprendía del todo qué. Días después, Diego me pidió que lo ayudara en su estudio.
quería que organizara algunos materiales mientras él trabajaba en un nuevo proyecto. El ambiente en el estudio era diferente al de la galería, más íntimo, más personal. Sus cuadros, algunos inacabados, mostraban emociones crudas, casi dolorosas. Mientras trabajaba, sentí su mirada fija en mí. ¿Alguna vez te han pintado, Marina?, preguntó de repente. Negué con la cabeza, sin entender a dónde quería llegar. Tienes una presencia que sería un desafío capturar en un lienzo, continuó. Hay algo en ti, una intensidad que no todos poseen. No supe qué decir. Su voz era hipnótica y por un momento me olvidé de todo lo demás. Sentí que el suelo bajo mis pies se desvanecía y no sabía si quería detenerlo. El estudio de Diego se convirtió en un lugar habitual para mí. Lo visitaba casi a diario, organizando pinceles, lienzos y pigmentos mientras él trabajaba en su arte. Aunque hablábamos poco, el silencio entre nosotros era elocuente, cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras colocaba un lienzo en su caballete, Diego se detuvo detrás de mí. Sentí su cercanía antes de verlo. Su voz sonó baja y firme. Marina, ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas aparecen en nuestra vida en momentos inesperados? No respondí, pero mi respiración se volvió más lenta. Diego dio un paso atrás, como si se arrepintiera de lo dicho. Sin embargo, su pregunta quedó grabada en mi mente. Unos días después, Clara me invitó a cenar en su casa. Fue una invitación informal, pero no podía negarme. Al llegar, me recibió con una sonrisa amable, vistiendo un vestido de seda azul que reflejaba su elegancia natural. La casa era una mezcla de lujo discreto y calidez artística, cuadros en cada pared, estanterías llenas de libros y una luz tenue que creaba una atmósfera acogedora. Diego llegó tarde, como siempre, excusándose con una sonrisa que parecía dirigida solo a mí. Durante la cena, la conversación fluyó con naturalidad. Clara habló de sus planes para una nueva exposición, mientras Diego compartía anécdotas sobre su carrera artística. Pero había algo más. Sus miradas cruzadas eran un lenguaje que yo no entendía del todo, pero sentía que giraban en torno a mí. Cuando el postre llegó, Clara dejó su copa de vino sobre la mesa y me miró directamente. Marina, hemos estado pensando en algo. Nos gustaría que formases parte de un proyecto muy especial. Queremos que seas nuestra musa para una serie de retratos. La propuesta me tomó por sorpresa. No sabía qué responder. Clara notó mi duda y añadió, es algo artístico, por supuesto. Pero también es personal. Queremos capturar tu esencia, esa fuerza y misterio que llevas contigo. Diego asintió en silencio, pero su mirada decía más de lo que las palabras podrían expresar. Finalmente, acepté. Algo dentro de mí quería entender que los impulsaba a pedirme algo tan íntimo. La primera sesión se llevó a cabo en el estudio. Clara estuvo presente todo el tiempo, observando desde una esquina con una copa de vino en la mano. Diego, en cambio, estaba completamente concentrado en su trabajo. Me pidió que llevara un vestido sencillo, algo que no distrajera la atención de mi rostro. Elegí uno blanco, de lino, que dejaba mis hombros al descubierto. Durante horas, Diego trabajó en silencio, mientras Clara comentaba detalles sobre la luz y la composición. A veces, sus palabras parecían ir dirigidas más a mí que a él. Es curioso cómo ciertas personas llegan a nuestras vidas y cambian todo con su sola presencia. Con el tiempo, las sesiones se volvieron más frecuentes y yo me sentía cada vez más cómoda en su compañía. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Diego y Clara parecían más atentos conmigo que nunca. En ocasiones, sus miradas cruzadas eran demasiado intensas, demasiado significativas.
Una tarde, después de una sesión especialmente larga, Clara me invitó a quedarme un poco más. Diego saldrá esta noche. Me encantaría mostrarte algunas de nuestras piezas favoritas en casa. Su tono era casual, pero su mirada tenía un brillo que no había notado antes. Mientras recorríamos la casa, Clara me habló de su juventud. De cómo había conocido a Diego y de los sacrificios que habían hecho para llegar a donde estaban. A veces siento que hemos perdido algo por el camino, confesó, deteniéndose frente a una pintura de tonos oscuros. Pero hay cosas que pueden devolvernos lo que creíamos perdido. No supe qué responder. Su sinceridad me conmovió, pero también me desconcertó. Clara era una mujer segura de sí misma, pero en ese momento parecía vulnerable. Esa noche, antes de irme, Clara se acercó más de lo habitual. Su mano rozó la mía al despedirse, y su mirada se mantuvo fija en la mía un segundo más de lo necesario. Sentí un calor subir por mi cuello, pero no dije nada. Salí de la casa con el corazón acelerado, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Después de aquella noche en casa de Clara y Diego, algo cambió. Cada vez que nos veíamos, sentía como crecía una tensión silenciosa entre los tres. Sus gestos y miradas eran más cargados de significado, y yo no podía evitar preguntarme si todo esto era solo una interpretación mía o si ellos estaban jugando un juego en el que yo era la pieza central. Las sesiones de pintura continuaron, pero ahora tenían un aire diferente. Diego trabajaba en silencio, pero sus ojos buscaban los míos en cada pausa. Clara, siempre presente, hablaba menos y observaba más, como si estuviera midiendo cada uno de mis movimientos. Sentía que el estudio se convertía en un escenario donde cada uno de nosotros representaba un papel que aún no comprendía del todo. Una tarde, durante una sesión particularmente larga, Clara se acercó mientras Diego ajustaba los colores de su paleta. Ella se sentó a mi lado en el sofá, demasiado cerca para ser casual. Marina, dijo con suavidad, ¿alguna vez has sentido que estás atrapada entre lo que quieres y lo que crees que es correcto? Su pregunta me desconcertó. Antes de que pudiera responder, Diego se giró hacia nosotras. Sus ojos se encontraron con los míos por un instante y luego volvieron a los de Clara. Todos lidiamos con eso, Clara, dijo él, pero su tono no era casual. Había algo en su voz, una especie de advertencia o tal vez complicidad. Esa misma noche, Clara insistió en llevarme a casa en su coche. Durante el trayecto, habló de cosas triviales, la próxima exposición, sus planes para renovar la galería, pero su tono era diferente. Cuando estacionó frente a mi edificio, se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Marina. No quiero que malinterpretes nada, pero a veces siento que hemos encontrado algo especial contigo. Algo que no queremos perder. Sus palabras resonaron en mi cabeza mucho después de que me despidiera. ¿Qué quería decir con especial? ¿Era una simple apreciación de mi trabajo o algo más? Esa noche me costó dormir, con 1000 preguntas girando en mi mente. Unos días después, Diego me pidió que me quedara después de una sesión para discutir detalles de un nuevo proyecto. Clara se había ido temprano, dejándonos solos en el estudio. El ambiente era distinto, más íntimo. Diego se acercó mientras organizaba mis cosas. Marina, quiero agradecerte por lo que estás haciendo por nosotros. No es solo tu belleza lo que inspira, es tu presencia. Nos has cambiado. Sus palabras, aunque dichas con calma, tenían un peso que no podía ignorar. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué significaba realmente nos has cambiado? Poco después, Clara me invitó a una cena en su casa. Esta vez con la excusa de celebrar el avance de los retratos. Todo parecía normal al principio, una mesa perfectamente decorada. Una comida exquisita y una conversación animada.
Pero mientras avanzaba la noche, noté que la atmósfera cambiaba. Clara y Diego se miraban de una manera que yo no entendía, y sus palabras parecían esconder algo. Después de la cena, Clara me llevó al salón, donde había encendido una pequeña chimenea. Nos sentamos en el sofá mientras Diego servía vino. Clara me tomó de la mano, y con una sonrisa suave, dijo: «Marina, eres alguien especial para nosotros. No sé cómo explicarlo, pero siento que estás destinada a estar aquí». Su mano no soltaba la mía, y aunque su gesto era amable, había algo en su mirada que me inquietaba. Diego, de pie junto a la chimenea, nos observaba en silencio. El aire se llenó de un tipo de tensión que nunca antes había sentido. Esa noche, al regresar a casa, me sentía dividida. Había algo profundamente atractivo en la cercanía de Clara y Diego, pero también sabía que esto estaba llevando todo a un límite peligroso. Mi mente estaba llena de imágenes de sus miradas, sus palabras, el calor de sus manos. Sentía que me estaba hundiendo en algo que no podía controlar. Las visitas al estudio de Diego y las cenas en casa de Clara y él se volvieron más frecuentes. Cada momento compartido con ellos parecía desdibujar los límites entre lo profesional, lo personal y lo prohibido. Aunque intentaba convencerme de que todo seguía siendo inocente, sabía que algo había cambiado entre nosotros. No eran solo sus miradas, sus palabras o los silencios cargados. Era el espacio invisible que nos conectaba, como si algo ineludible estuviera a punto de suceder. Una noche, Clara me invitó nuevamente a su casa, diciendo que quería mostrarme los avances de los retratos. Al llegar, noté que el ambiente era diferente. Las luces estaban más bajas, la mesa estaba decorada con velas y música suave llenaba la sala. Diego está terminando algunos detalles en el estudio. Mientras tanto, podemos tomar una copa de vino, dijo Clara, ofreciéndome una copa mientras me dirigía una sonrisa que parecía esconder algo más. Nos sentamos juntas en el sofá, y Clara comenzó a hablar de sus primeros años con Diego. Había ternura en su voz, pero también una melancolía que no podía ignorar. A veces, el amor no desaparece, pero cambia. Se transforma en algo diferente, algo que no siempre sabemos cómo manejar, dijo, fijando sus ojos en los míos. De repente, su mano descansó sobre la mía. Fue un gesto suave, pero su mirada decía mucho más. Sentí mi corazón acelerarse, pero antes de que pudiera reaccionar, Diego entró en la sala. Su presencia llenó el espacio, y Clara retiró su mano con una sonrisa tranquila. Diego se unió a nosotras, sentándose en el sillón frente al sofá. Por un momento, los tres quedamos en silencio, solo escuchando la música de fondo. Fue él quien rompió el silencio. «Marina, Clara y yo hemos estado pensando mucho en cómo expresarte lo que significas para nosotros. No solo como musa, sino como alguien que ha traído algo nuevo a nuestras vidas». Sus palabras eran directas, pero no agresivas. Clara asintió, apoyando su mano en mi brazo. «Es difícil explicar lo que sentimos, pero lo que queremos que sepas es que eres importante para nosotros. De una manera que nunca esperábamos». La intensidad en sus miradas me dejó sin palabras. Podía sentir el peso de lo que estaban diciendo, aunque no lo decían directamente. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Las sesiones en el estudio se volvieron más íntimas. Diego insistió en que posara con un vestido más ligero, que dejaba mis hombros y parte de mi espalda al descubierto. «Quiero capturar tu esencia, tu vulnerabilidad y tu fuerza», decía. Pero sabía que había algo más detrás de sus palabras. Clara, por su parte, comenzó a quedarse más tiempo en las sesiones. Su presencia era cálida y envolvente, como si estuviera creando un espacio seguro entre los tres. Un día, mientras Diego ajustaba la luz, Clara se acercó a mí con un gesto inesperado.
arregló una hebra de mi cabello que caía sobre mi rostro, dejando que sus dedos rozaran mi mejilla. Sus ojos se encontraron con los míos y por un momento todo pareció detenerse. Esa misma tarde, cuando la sesión terminó, Clara me invitó a quedarme para cenar. Diego aceptó con una sonrisa, y los tres compartimos una comida que se sintió como un rito de conexión. Después de la cena, Clara se levantó y encendió la chimenea. «Creo que es hora de ser sinceros», dijo, mientras Diego se sentaba a mi lado. Diego habló primero. «Marina, hay algo que Clara y yo hemos discutido durante mucho tiempo. Tu llegada ha sido como un soplo de aire fresco en nuestras vidas. Nos has hecho sentir cosas que creíamos olvidadas». Clara tomó mi mano nuevamente, pero esta vez no la soltó. «Lo que queremos decir es que hay un lugar para ti en nuestra vida, si tú también lo deseas». Sus palabras eran claras y no necesitaban explicaciones adicionales. Podía sentir el calor de sus manos, la sinceridad en sus ojos. Mi mente estaba llena de dudas, pero mi cuerpo ya había respondido antes de que pudiera procesarlo. El silencio que siguió fue roto por una sonrisa suave de Clara. «No tienes que decidir ahora. Solo queríamos que lo supieras». Aquella noche no dormí. Mi mente repetía cada palabra, cada gesto. Había cruzado un límite emocional con ellos, pero ahora el límite físico parecía más cercano que nunca. No era solo deseo, era una conexión profunda, una intimidad que nunca había experimentado antes. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero algo dentro de mí no quería detenerse. Las sesiones continuaron, pero ya nada era igual. Entre nosotros se había formado un vínculo que trascendía cualquier etiqueta. Cada mirada de Diego y cada gesto de Clara eran una reafirmación de algo que ahora compartíamos los tres. Sin embargo, ese vínculo también traía consigo una carga emocional que comenzaba a pesar más de lo que podía soportar. Una tarde, mientras estábamos en el estudio, Clara parecía más distante de lo habitual. Sus ojos evitaban los míos y sus palabras eran breves. Diego notó su actitud, pero no dijo nada. Cuando Clara salió antes de lo previsto, Diego suspiró y dejó su pincel sobre la mesa. «Esto no puede durar para siempre», dijo en voz baja, más para sí mismo que para mí. Mi pecho se apretó. Sabía que tenía razón, pero escuchar esas palabras lo hacía todo más real. Diego se acercó y tomó mi mano. «Lo que hemos compartido es único, Marina. Pero a veces, las cosas que más queremos son las que no podemos conservar». Esa noche, Clara me llamó. Su voz era tranquila, pero podía sentir el peso de sus emociones. «Marina, necesito que hablemos», dijo. Al llegar a su casa, me recibió con una sonrisa débil. Nos sentamos juntas en el salón y por un momento ambas permanecimos en silencio. Finalmente, Clara habló: «Diego y yo te queremos, pero también sabemos que esto no es sostenible. Nuestra relación está cambiando y no quiero que nada de esto termine dañándonos a ninguno de los tres». Sus palabras eran sinceras, pero dolían. Sabía que tenía razón, pero no podía evitar sentir que estaba perdiendo algo importante. Al día siguiente, Diego me pidió que lo acompañara al estudio una última vez. Quería terminar un retrato que había comenzado semanas atrás. Me senté frente a él y durante horas trabajó en silencio. Sus pinceladas eran firmes y decididas, como si cada una fuera una despedida. Cuando finalmente terminó, se quedó mirando el cuadro por un momento antes de hablar. «Esto es lo más cerca que estaré de capturarte por completo», dijo, con una tristeza que nunca antes había visto en sus ojos. Clara llegó poco después. Se unió a nosotros en el estudio, y los tres contemplamos el retrato en silencio. Era una obra hermosa, llena de emociones y matices que solo alguien profundamente conectado con su sujeto podría crear. Fue en ese momento que supe que tenía que irme.
Esa noche les escribí un mensaje: gracias por todo lo que me han dado. Me han hecho sentir cosas que nunca creí posibles, pero creo que es hora de que siga mi camino. Siempre estaré agradecida por haberlos conocido. Al día siguiente, empaqué mis cosas y dejé Granada. Mientras el tren salía de la estación, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había dejado atrás algo hermoso, pero también algo que sabía que nunca podría durar. Meses después, vi una foto de una exposición en la galería. Uno de los cuadros era el retrato que Diego había pintado de mí. En el pie de foto se leía: un reflejo de algo que siempre permanecerá en el corazón, aunque ya no esté presente. Sonreí, con lágrimas en los ojos. Sabía que esa etapa de mi vida había terminado, pero también sabía que siempre sería una parte de mí. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.